A ver, ¿cómo le hacemos para encontrarle un sentido a la vida si quizás, en el fondo, no tiene ninguno? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y es el viaje que vamos a hacer hoy. Uno que arranca con algo tan simple como escuchar el dolor de alguien más y termina en una especie de rebelión valiente contra el universo mismo. Y bueno, todo comienza justo acá, con esa intuición, esa sensación poderosa que seguro hemos tenido alguna vez, la de un niño que se da cuenta del dolor silencioso de su padre y siente un impulso, casi primitivo, de hacer una sola cosa: escuchar, porque intuye, sin saber muy bien cómo, que en ese simple acto de escuchar hay una forma de sanar. Es que es justo ahí, en ese gesto de empatía tan puro, tan de niño, donde se siembra la primera semilla de todo. La búsqueda del sentido de la vida, fíjense, no empieza en un libro de filosofía, empieza en la conexión con otra persona, en las ganas de acompañar a alguien en su propio misterio. Imaginen la escena por un segundo. Un nene de 5 años. Se levanta en plena noche, no porque tuvo una pesadilla, sino porque siente que su papá está inquieto. Se le siente enfrente y con una simpleza que desarma le pregunta: ¿qué estás pensando? Esa fue, sin que él lo supiera, su primera sesión de análisis. Un momento que abrió una puerta al mundo interior de su padre. Y lo que sale de esa pregunta es una historia de una tristeza profundísima, pero a la vez de una fuerza tremenda. 9 años en un orfanato. 9 años sin que nadie nunca fuera a visitarlo. La soledad más absoluta que se puedan imaginar. Pero en medio de toda esa oscuridad encontró un refugio: la biblioteca. Y así fue como este hombre, un albañil, se hizo lector de Tolstoy y de Kafka. La literatura fue su única compañía, su manera de darle sentido a una vida que había empezado marcada por el abandono. Y esta historia, que parece tan personal, en realidad es un espejo del desafío que enfrentamos todos. Es la conexión perfecta para empezar a hablar del gran dilema filosófico de nuestra especie: cómo encontrarle un sentido a todo esto en un mundo que muchas veces parece no tenerlo. Es que la idea de Nietzsche te pega de frente, nos pone cara a cara con lo pequeños que somos en el universo. Somos apenas una manchita de polvo en un cosmos al que no le importamos. Y sin embargo, en este cascote, como él lo llama, apareció una especie tan rara, tan audaz, que se puso a preguntarse por el amor, por el arte, por el sentido de la vida. Ese es nuestro gran desafío. Pero claro, en esta búsqueda no arrancamos de cero. Todos venimos cargados de lo que se llaman mandatos. Son esas voces internas, ¿saben? Ecos del pasado, de la familia, de la cultura, que nos dicen: tenés que ser exitoso, tenés que casarte, o peor, vos para esto no servís. A veces nos ayudan a avanzar, sí, pero muchas otras son como una cárcel que no nos deja seguir nuestro propio deseo. Ok. Entonces, si los mandatos no son el camino, ¿qué es lo que de verdad nos mueve? La respuesta está en algo mucho más profundo y hasta contradictorio: el deseo, el verdadero motor de nuestra vida. A ver, pensemos en esto un momento, porque es clave. ¿Por qué, después de pasarnos años luchando por un título, por un ascenso, por una relación, justo cuando lo conseguimos, sentimos como un hueco, una especie de ¿y ahora qué? ¿Qué nos dice eso sobre lo que anhelamos en realidad? Schopenhauer, que era un tipo bastante pesimista pero muy lúcido, tenía una teoría sobre esto. Decía que la vida es como un péndulo que se mueve todo el tiempo entre dos extremos: la angustia de no tener lo que queremos y el aburrimiento que sentimos cuando por fin lo conseguimos. La angustia es el motor que nos hace movernos, pero la meta es el vacío. Y en ese vaivén, dice él, se nos va la vida. Entonces, ¿qué? ¿El deseo es una trampa? No, es tan simple. El punto es que el deseo funciona como un mecanismo de defensa. Es vital. Todos sabemos que nos vamos a morir, es un hecho. Pero no vivimos paralizados pensando en eso, ¿o sí? ¿Por qué? Porque ponemos velos entre nosotros y el final. Esos velos son nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros deseos. Nos dan una razón para levantarnos mañana, algo por qué seguir adelante. Y todo esto nos obliga a cambiar completamente nuestra idea de lo que es la felicidad. Quizá no se trata de llegar a un estado perfecto, sin problemas, sino de aprender a ser felices con nuestras imperfecciones, con lo que nos falta. Esta es una verdad que cala hondo, ¿no? El propio autor lo cuenta de una forma muy conmovedora.
En uno de los momentos de mayor éxito profesional, dando una charla, se da cuenta de que lo único que quiere en ese instante es que su padre, que ya había fallecido, estuviera ahí para verlo. La felicidad era real, claro que sí, pero la falta, la ausencia de su padre, también era real. Las dos cosas conviven al mismo tiempo. Y a partir de esta idea nace un concepto, una palabra nueva: faltacidad. Es una palabra que intenta capturar esta nueva forma de entender la felicidad. No es la ausencia de problemas, no es estar completos, es la capacidad de ser felices a pesar de lo que nos falta. Es aceptar que nunca vamos a estar del todo completos y que aún así podemos y merecemos ser felices. Ahora, pasemos a otro de esos grandes temas existenciales que preferimos no tocar: la soledad. Y en lugar de verla como algo terrible que hay que evitar a toda costa, esta perspectiva nos invita a verla como una parte, como una parte fundamental de quienes somos. Es que es clave entender la diferencia. Hay una soledad con minúscula que es la circunstancial. Cuando terminas una relación, cuando se muere alguien querido, es algo que duele, pero que se transita y se puede resolver. Pero después está la soledad con mayúscula. Ese es existencial. Es el hecho de que nacemos solos, morimos solos y en el fondo vivimos solos dentro de nuestra propia cabeza. Esa soledad no es un problema que hay que solucionar, es nuestra condición. Miren, hay una anécdota que lo ilustra de una manera increíble. Una paciente de 98 años. Ella pedía tener compañía, no para charlar o para no sentirse sola, sino, y escuchen bien, para poder estar un poco más sola. ¿Qué quería decir con eso? Que la presencia de otra persona le ayudaba a silenciar el ruido de su propia cabeza, los recuerdos, las culpas, los miedos. Necesitaba a alguien al lado para poder soportarse a sí misma. Y su pregunta final es que te deja helado. Después de 98 años de vida, mira hacia atrás y pregunta: ¿esto fue todo? En esa simple frase está todo el terror a sentir que la vida se te pasó, que no fue plena, el arrepentimiento por las cosas que no te animaste a hacer. Es una advertencia muy fuerte para todos nosotros. Entonces, ¿cómo le hacemos para no llegar a ese final? ¿Cómo evitamos esa pregunta? Bueno, acá es donde todo lo que hemos hablado se une. En el acto final, el más importante de todos, la rebelión de crear activamente nuestro propio sentido. Y esta idea es, para mí, el corazón de todo. Es importantísima. Los hechos del pasado son lo que son. No se pueden cambiar. Lo que pasó, pasó. Pero la historia, o sea, la narrativa, la interpretación, el cuento que nos contamos a nosotros mismos sobre esos hechos, eso sí se puede cambiar. Y ahí, justo ahí, es donde recuperamos nuestra libertad. Veamos cómo funciona esto en la vida real, con un caso concreto. Un paciente vivió toda su vida sintiendo que sus padres lo habían rechazado de chico. Para él, esa era su verdad absoluta. Pero un día juntó coraje y se atrevió a preguntarles por qué lo habían hecho. Y descubrió la verdad. No fue rechazo, fue un sacrificio hecho por amor para que él tuviera un lugar tranquilo para estudiar y cumplir sus sueños. El hecho fue el mismo, pero su historia personal cambió por completo y sanó décadas de dolor con una sola conversación. Y acá llegamos al núcleo de todo. El sentido de la vida no es algo que uno encuentra por ahí, como si fuera un tesoro escondido. No, es algo que se construye. Es nuestro acto de rebeldía personal. Es pararse frente a un universo indiferente y decirle: puede que vos no tengas un sentido, pero mi vida sí lo va a tener, porque se lo voy a dar yo. Así que para cerrar, nos queda esta invitación: a aceptar lo que nos falta, a pelear por nuestros deseos, a construir esa felicidad imperfecta, nuestra propia faltacidad. Es un gesto de rebeldía, para que al final de nuestro camino, en lugar de preguntarnos con miedo ¿esto fue todo?, podamos mirar para atrás y afirmar, con toda la convicción del mundo: mi vida sí tuvo sentido.